el Buró Federal de Investigaciones reveló nuevos detalles de la captura del búho. ¿Quién era el búho? Nada más y nada menos que Víctor Manuel Rocha, quien fuera embajador de los Estados Unidos en Bolivia, quien llegara a los más altos puestos dentro del servicio diplomático de los Estados Unidos, siendo embajador en Bolivia, siendo segundo jefe de la misión de la sección de intereses en Cuba. Víctor Manuel Rocha fue un espía cubano por décadas. Y en un nuevo podcast del Buró Federal de Investigaciones hablan cómo capturaron a Víctor Manuel Rocha después de décadas de engaño y de burlar a los servicios de los Estados Unidos. Se refleja en este podcast que Víctor Manuel Rocha, quien era conocido como el Búho, comenzó a colaborar con la dictadura cubana en 1973, cuando llegó a la embajada cubana en Chile y entregó documentos que había robado de la Universidad de Yale, a la cual había ido para participar en un programa de intercambio estudiantil. Rocha, de origen colombiano, recibió su primera misión tras ser entrenado por un agente de la seguridad del Estado cubano que se llamaba Aquiles. Rocha, su primera misión fue hacerse ciudadano americano. Luego, la segunda misión que recibió aparentemente fue entrar al Departamento de Estado. Y entró al Departamento de Estado porque en ese tiempo no había un polígrafo, no había un detector de mentiras. Yo conversé con José Cohen. José Cohen es uno de los agentes que en Cuba sirvió para la seguridad del Estado, pero que fue un doble agente, porque también sirvió a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Él escapó de la dictadura y la información que él le entregó a las autoridades sobre cómo se manejaban los códigos, cómo se manejaban parámetros dentro de la inteligencia cubana, ayudaron a los Estados Unidos nada más y nada menos que a desactivar redes de espías como la red Avispa o capturar a Ana Belén Montes mucho tiempo después. Con él conversé sobre Víctor Manuel Rocha, sobre la gente que lo entrenó, sobre cómo los Estados Unidos sigue hoy en peligro porque esa dictadura intenta reclutar a espías dentro de los Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que me dice José Cohen sobre el caso Rocha, sobre quién fue el que lo reclutó y lo entrenó, porque José Cohen conoció a Aquiles, quien entrenó a este que hasta el momento es el espía que más largo tiempo ha estado sirviendo a los intereses de la dictadura cubana y llegó a estar en el Departamento de Estado como embajador en Bolivia. Pero cuando sucedió la crisis de los balseros, era el segundo jefe de la sección de intereses de Cuba y ya servía a la dictadura cubana. Todavía se está contabilizando el daño que le hizo a los Estados Unidos. Escuchemos a José Cohen. Es que todo parece indicar que... Aquí me habla a una pregunta que le hice, ¿qué fue lo que más le impactó? ¿Qué fue lo que más le sorprendió de este podcast de la revelación que hizo el gobierno de los Estados Unidos? El FBI durante años tenía identificado en las comunicaciones que había logrado descifrar, en las comunicaciones del Servicio de Inteligencia Cubana, a varios pseudos, ¿verdad? Entre ellos Bujo. Y resulta que se dieron a la tarea de investigar todas las opciones por la información que habían obtenido durante años y dieron con Rocha. Yo no puedo confirmar, porque eso lo tendrá que confirmar el FBI, pero si Ana Belén, si estaban usando el mismo sistema de comunicaciones de clave que usó Ana Belén Monte o la red Avispa, en este caso Rocha, pues yo me siento muy orgulloso porque yo creo que yo contribuí a que fueran rotos ese sistema de comunicaciones cuando yo entregué parte de la información que dio al traste con este sistema de comunicación, con las claves. Yo entregué unas claves muy importantes y yo asumo que tienen que ver con todo esto, honestamente, es lo que yo pienso. Entonces me sorprende que hayan revelado el nombre de Bujo. Hasta ahora no se sabía que Rocha era Bujo y que hayan descrito de alguna manera cómo fue que dieron con él.
todas las investigaciones, todas tuvieron que pedir información al Departamento de Estado, o sea, colaboraron diferentes agencias. Es un trabajo tremendo, de verdad, impresionante. Estamos hablando aquí de quizás, al menos dentro del Departamento de Estado, el espía cubano que más tiempo estuvo operando para la seguridad del Estado cubano, más de 40 años, que incluso se describe que en el año 1973 se presentó a la Embajada de Cuba en Chile y entregó información de la Universidad Yale en aquel momento en la cual estaba. Aquiles es el oficial que lo recluta a él, finalmente, que lo entrena. Aquiles era un oficial de alto rango dentro del servicio, era de otra generación. Él se llamaba Mario Monzón Barata, el oficial Aquiles, un tipo súper experto, junto con Néstor García Iturbe, que era realmente el jefe del departamento M1 donde yo trabajaba, coronel. Eran personas muy expertas en el trabajo contra Estados Unidos. Y había una tercera persona que era jefe de la sección donde yo trabajaba, se llamaba Dimas, y todos eran expertos en los servicios especiales, en la CIA, en el Departamento de Estado, de verdad que eran personas que se habían dedicado toda su vida, creo que algunos de ellos han muerto hoy en día, pero me llama la atención también que Aquiles, porque eso yo no lo sabía, fue realmente quien lo entrenó. Todo el que trabaja en la inteligencia en Cuba sabe quién es Aquiles, quién es Néstor García Iturbe, quién es Dimas, porque son personas muy famosas dentro del servicio de inteligencia. Y evidentemente esto es el mismo modus operandi, muy parecido al de Ana Belén Monte, si te das cuenta, fue reclutado en el tiempo que estaba en la universidad. Fíjate que le orientaron a obtener la ciudadanía. ¿Viste qué interesante? Hasta ahora, de los que se han descubierto, Rocha es el más antiguo, porque incluso superó a Ana Belén Monte. Pero yo no descarto que en algún momento aparezcan gente que lleven el mismo tiempo de Rocha, porque era el tiempo de la década del 70, de la revolución. Tú sabes, gente aquellas que odiaban a Estados Unidos como Rocha. Y llama la atención también que muchos se preguntan cuál es la motivación. Cuba le paga a estos y en varias entrevistas con agentes tanto del FBI como agentes de la inteligencia que en algún momento trabajaron en Cuba, te das cuenta que lo que existe es la motivación ideológica. Bueno, Cuba usa las tres Escuchen, metodologías de reclutamiento. La primera es ideológica, que es la que tú ves en esta gente. La segunda es económica, porque Cuba también le paga a gente cuando es necesario. Por ejemplo, a estos que son ideológicos, Cuba cubre todos los gastos de viaje, de contacto, de comida, pero no les... Coño, qué bueno que Pepe nos haga toda esta aclaración. ¿Y saben por qué? Porque no hay dinero para ti, cubano. No hay dinero para que tú puedas salir de la miseria. No hay dinero para invertir en el pueblo. No hay dinero para reparar el sistema electroenergético. No hay dinero para los hospitales. Sí hay para el espionaje. paga, no les paga. La motivación de ellos básicamente es estar en contra de Estados Unidos, hacer algo contra este país, pero no les paga. Y la tercera manera que Cuba también es muy efectiva es el chantaje. O sea, te filmo, te comprometo y te convierto en colaborador, no tiene que ser agente. Y pueden haber periodistas, funcionarios del gobierno, ¿Están congresistas, escuchando? excongresistas, que Cuba pudo haber chantajeado y para evitar un escándalo, ellos lo firman, van a Cuba. Todas las personas importantes que van a Cuba, Daniel, en cualquier hotel que se hospeden. Escuchen esto porque a mí me asombró. O sea, uno lo supone, tú lo puedes imaginar. Aquí tú tienes la confirmación. Pepe Cohen trabajó en la inteligencia cubana. Pepe Cohen sabía los códigos con que se informaban y se comunicaban los espías cubanos aquí en el territorio de Estados Unidos con la inteligencia cubana. Y cuando él se va, esa información le permitió a los Estados Unidos desactivar redes de terroristas espías cubanos. Escuchen bien lo que él dice. Le ponen cámaras, porque acuérdate que cada hotel en Cuba tiene una oficina de contrainteligencia dentro del hotel. ¿por qué tú crees que se está revelando ahora? Bueno, y también lo del Medicare, eso también es un factor. El problema es Así que es. bajo el gobierno de Donald Trump se ha tomado muy en serio lo que realmente ha sido toda la vida la amenaza de Cuba contra Estados Unidos. Por primera vez, yo llevo 31 años en este país. Yo llegué a este país, el gobierno era de Bill Clinton, ¿ok?
Y yo llegué a este país, todo lo que yo te puedo explicar a ti lo saben las autoridades norteamericanas hace 30 años. Pero yo estoy viendo que ahora ha tenido una relevancia tremenda porque se está interpretando. Ustedes están escuchando lo que acaba de decir Pepe Cohen, que hace 30 años los Estados Unidos sabe esto. Lo que pasa es que hasta el momento no ha existido o no existía una administración que tuviera el interés, que tuviera las ganas, que tuviera el deseo, que realmente reconociera a Cuba como lo que es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Con la debida seriedad lo que ha representado el régimen cubano. Y yo creo honestamente que se han creado las condiciones, y es lo que está ocurriendo, para hacer resaltar la realidad de lo que Cuba representa como amenaza y hostilidad contra los Estados Unidos. Y yo creo que eso va a propiciar, ¿ok?, que los Estados Unidos en algún momento, en los próximos meses o semanas, cuando termine la situación con Irán, se puedan enfocar y a lo mejor hacen una intervención humanitaria, que es lo que yo creo que se ajusta en este caso. Pero cuando tú ves la noticia esa de hoy de que el Cangrejo mandó una carta privada a Trump, ya tú te darás cuenta que hay cosas. Por cierto, tremendo trabajo de mi querido Divo de Cienfuegos, Mario Pentón. Vaya, dele like a sus videos, salúdelo, porque reveló ese intento de comunicación del Cangrejo con Trump, pasando, obviando a Marco Rubio, para que ustedes vean lo difícil que es Marco Rubio. Excelente trabajo de nuestro Divo de Cienfuegos, Mario Pentón. Seguimos escuchando a Pepe. Cosas que están ocurriendo que nosotros no sabemos, pero que son muy serias. O sea, le están diciendo, tienen los días contados y están a tiempo de hacer lo que tienen que hacer. Y es importante que todas estas cosas salgan para que la gente sepan que no es un capricho de Marco Rubio, que no es un capricho del presidente, que es realmente una realidad de que Cuba ha sido siempre un gobierno hostil, que ha usado todos los recursos bien limitados que ha tenido, pero no así la inteligencia para hacerle daño a este país. Bueno, ahí tienen la reacción de mi querido Pepe Cohen a las revelaciones que hizo el FBI sobre el caso de Manuel Rocha, quien llegó a ser embajador de los Estados Unidos en Bolivia, quien llegó a ser segundo jefe de la sección de intereses de los Estados Unidos en Cuba y era un espía de la dictadura que fue reclutado en 1973. Él fue arrestado en el 2024, ahora está cumpliendo 15 años de cárcel. Tras esto, él tendrá que pasar un periodo de probatoria, si aún está vivo, está previsto que salga en el 2036, por ahí. Ya él tenía más de 70 años. Tiene una multa de $500,000, tiene que entregar al gobierno de Estados Unidos cualquier ganancia que pueda recibir si vende su historia. Pero lo más importante, tiene que colaborar con el gobierno de los Estados Unidos para determinar el daño, la magnitud del daño que él hizo. En este podcast del FBI se habla que Víctor Manuel Rocha entregó absolutamente todo a la dictadura cubana.